Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Que la mujer qué? Verso 12. ¿Por qué no lo leen, hermanos? Porque están obedeciendo la palabra, ¿verdad? Calladamente. Yo no permito, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Yo no permito que la mujer que enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Verso 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará. ¿Cómo se va a salvar la mujer? Fácil, ¿no? Si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Herman Bavinck, uno de mis teólogos favoritos, en un momento de su vida tomó una decisión de ir a estudiar a una universidad liberal, es decir, a un lugar donde enseñaban teología, pero no tenían un alto respeto por la palabra de Dios. Era un lugar donde se estaban dando nuevas interpretaciones. Bavinck fue muy criticado por esta decisión. Él, un teólogo netamente reformado, de tradición reformada, ¿qué estaba haciendo en una universidad liberal? Pero el motivante de Herman Bavinck fue el hecho de querer conocer de primera mano la teología liberal para entonces después, con argumentos sólidos, poder criticarla. Es decir, primero conozco bien lo que ellos creen para entonces después poder criticar. Hoy en día, pocas veces o casi nunca hacemos eso. Lo más fácil es criticar. No nos damos el tiempo para conocer la otra postura de la otra persona o el contexto de la otra persona. Sobre todo cuando entramos a temas de teología, a posturas teológicas, es fácil simplemente señalarlas, criticarlas desde nuestra perspectiva, pero pocas veces nos damos el tiempo para conocer por qué ellos están creyendo de esa forma. Es más, si hiciéramos un pequeño examen de nuestras propias posturas teológicas, nos daremos cuenta que muchos de lo que nosotros creemos, en esencia es porque es lo que nos han enseñado por mucho tiempo, nos dijeron que era así, eso hemos creído. Pocas veces vamos a la Escritura para ver si eso es cierto. Simplemente si el pastor lo dijo es porque así tiene que ser. Ahora, a eso súmale que muchas veces en el contexto donde estamos leemos, si es que leemos, algunos libros de los mismos autores y escuchamos a los mismos predicadores que lo único que terminan haciendo es fortaleciendo nuestro punto de vista. Y vuelvo a repetir, pocas veces nos damos el tiempo para ver, bueno, mi otro hermano de otra congregación cree eso, pero ¿por qué lo cree? ¿Por qué ha llegado a esa conclusión en un texto que tal vez yo estoy llegando a otra conclusión? ¿Cómo es que llegó a ese punto de vista? Y comento esto porque a partir de hoy vamos a ver 7 versículos que literalmente han generado una división en el pensamiento y en la práctica del pueblo cristiano. Aquí hay 7 versículos que literalmente tienen al pueblo de Dios dividido. Así como hay otras posturas, como el calvinismo, el arminianismo y en medio de estas dos, el molinismo. Así, dependiendo cómo interpretamos estos versículos, muchas veces va a terminar dependiendo qué barreras levantamos contra otras congregaciones o otras la levantan contra nosotros. Y es que a partir de estos versículos van a surgir preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia?
¿Puede una mujer ser pastora o no puede? Y si puede, ¿por qué sí puede? Y si no puede, ¿por qué no puede? Porque uno el tema es que muchos de nosotros nos ponemos, es que no puede, ¿pero por qué? Porque la Biblia dice, ¿dónde? Ahí en Timoteo, mira lo que dice. Ajá, pero ¿eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que no pueden ser pastoras? ¿Dice estos versículos que la mujer no puede ser pastora? ¿Cómo concluimos hasta ese punto? Y si no puede ser pastora, y si no puede enseñar, ¿qué sí puede hacer la mujer en la iglesia? Si Pablo dice que aprenda, ¿qué? ¿Puede enseñar a niños? ¿Puede enseñar a jóvenes? ¿Puede enseñar a adolescentes? Porque son grupos mixtos, donde hay hombres y mujeres. ¿Puede una mujer enseñar en una universidad cristiana donde hay hombres y mujeres? Y si puede hacerlo en la universidad, ¿por qué no lo puede hacer aquí? ¿Cómo debe vestirse una mujer cristiana? ¿Es pecado que las mujeres usen pantalón? Lo bueno que fue una mujer que contestó. ¿Es pecado que las mujeres usen aretes? ¿Que se maquillen? Miren, hoy va a haber bazar de maquillaje. Compren todo, hermanos. Y lo queman. No. Bueno, que compren, sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay congregaciones donde esto está en sus estatutos. Tal vez tú no vengas de un contexto así, pero hay congregaciones. ¿Conocen alguna congregación así? Y alguien de nosotros por lo menos decía, bueno, muéstrame en la Biblia dónde la mujer no puede hacer eso. Y luego es que en Deuteronomios, pero ya hicimos la exégesis de Deuteronomios para concluir eso. Y entonces muchas veces le damos más valor a los estatutos de nuestra denominación que a la palabra de Dios. Y es lo mismo que hace el católico romano. Le da más valor a la tradición que a la palabra. Y fácilmente, ahí estamos también nosotros. Y así podríamos seguir con un montón de preguntas. Entonces, son 7 versículos que voy a seccionarlos en 3 partes. Primero, vamos a ver los versículos 9 y 10. Porque los versículos 9 y 10 trata de algo en específico y trata de la vestimenta de la mujer. ¿Verdad? ¿Tienes tu Biblia ahí? Algunos no, pero 9 y 10 trata de la vestimenta de la mujer. Versos 11 al 14 trata sobre si la mujer puede o no puede enseñar en el culto público. Y cuando entendamos eso, vamos entonces a ver si puede o no ser pastora. Porque Pablo no está hablando del pastorado aquí. Pablo está hablando de la enseñanza. Entonces tenemos que responder primero qué puede hacer la mujer o qué no puede, y de ahí responderemos lo demás. Y por último, por si los primeros de los versículos 9 al 14 no fueran fáciles, el 15 es el más difícil. Porque Pablo se le ocurre decir que las mujeres se salvarán. ¿Y qué pasa con las que no tienen? ¿Y qué pasa con las que nunca se casaron? ¿Y qué pasa con las mujeres estériles? Entonces, son textos complicados, pero como dijo Martín Lutero, que Dios me ayude. Ahora, es obvio que no los vamos a ver todos hoy aquí. Yo le calculo que nos va a llevar 1 o 2 domingos más. Hoy quiero enfocarme en los primeros versos 9 y 10. Ahora, lo primero que tenemos que entender para interpretar correctamente esta sección completa
es su contexto. Dependiendo el contexto donde esto se está escribiendo y cómo nosotros interpretamos el contexto o entendemos el contexto, vamos a entender estos versículos. Por ejemplo, el pastor Kevin DeYoung dice: algunos consideran que la ubicación de Timoteo en Éfeso es muy significativa. Hay académicos que afirman que la ciudad de Éfeso era un semillero de feminismo radical. Es decir, que la ciudad, el movimiento feminista estaba tan presente por el culto a la diosa Diana, y que esta diosa tipificaba precisamente el principio feminista que, según algunos académicos, saturaba a toda la ciudad de Éfeso. Es decir, era una ciudad altamente feminista. Con base en la percepción de este trasfondo, algunos intérpretes dicen que lo que Pablo está diciendo aquí era mandatos para las mujeres específicamente de Éfeso, que ya no se aplican para las mujeres hoy en día. Porque hay intérpretes que dicen, como la ciudad era netamente feminista, la iglesia estaba siendo afectada por estos pensamientos y Pablo tiene que venir con instrucciones específicas para las mujeres de ese tiempo. Solo que si interpretamos eso así, tendríamos que correr la misma vara de interpretación para todas las demás cartas de Pablo, y quien determina el significado del pasaje entonces es el contexto. Y ahí hay muchos riesgos. ¿Alguien ha visto la película La Mujer Maravilla? Ahora resulta que puro shows. ¿O cómo? Bueno, dicen los que la han visto que la Mujer Maravilla viene de unas mujeres llamadas ¿cómo? Pero la descendencia del Señor Jesús no la sabemos. Dice que venía de unas mujeres, las amazonas. Hay mitos griegos que dicen que Éfeso fue una ciudad fundada por este grupo de mujeres, las amazonas. En su libro El diseño de Dios para el hombre y la mujer, Andreas y Margaret Kostenberger escriben: algunos afirman que Éfeso era un lugar protofeminista único, precisamente por la adoración de Diana de los Efesios. Entonces, Pablo, al ver una ciudad tan feminista y ver cómo las mujeres literalmente reinaban en la ciudad desde los cultos, Pablo establece estas enseñanzas. Otros intérpretes dicen no, el movimiento gnóstico se había metido y entonces Pablo tiene que venir a corregir enseñanzas gnósticas. Ahora, ¿cómo entender este contexto? Porque aquí esto es importante para entender los versículos. Si la ciudad de Éfeso era una ciudad feminista, y como dicen estos comentaristas, las ideas feministas estaban entrando a la iglesia, vamos a concluir que estos versículos solamente eran para las mujeres de Éfeso. Por lo tanto, estos versículos ya no serían para las mujeres de hoy en día. Y si estos versículos ya no son para las mujeres de hoy en día, entonces, ¿puedes poner tantito el verso 11, me parece? Esto ya no se aplicaría para la mujer hoy en día. Si Pablo solo le escribió a mujeres de Éfeso en su tiempo que reinaba el feminismo, entonces esto ya dejó de tener aplicación.
La pregunta es, ¿por qué si dejó de tener aplicación sigue estando en la Biblia? Cuando el mismo Pablo le va a decir en la segunda carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Si decimos que Pablo solo le escribió a las mujeres de ese tiempo, entonces podríamos decir que como esto ya no se aplica, las mujeres pueden enseñar y podríamos concluir, las mujeres pueden ser pastoras. ¿Ven el hilo de pensamiento? Si decimos que Pablo le escribió a una iglesia en medio de una ciudad feminista, entonces esto no se aplica, las mujeres pueden predicar y también pueden ser pastoras. Pero, ¿realmente Éfeso era una ciudad feminista? Porque ahí está el asunto que tenemos que empezar a responder. El profesor del Nuevo Testamento, Stephen Baugh, ha realizado un estudio minucioso sobre la ciudad de Éfeso del primer siglo. Y hay su conclusión es la siguiente. Es un profesor del Nuevo Testamento que es un especialista en la ciudad de Éfeso. Dice, Éfeso era una ciudad grecorromana bastante típica como cualquier otra ciudad de ese tiempo. Al igual que otras ciudades antiguas, los magistrados, los que estaban en el poder, eran hombres. Los grupos de poder en estas ciudades grecorromanas eran dominadas por hombres. Si bien era una ciudad politeísta y donde la diosa principal era una mujer, habían sacerdotisas, pero mayormente quienes atendían los cultos eran sacerdotes varones. Para muestra, tenemos Hechos capítulo 19. En Hechos 19 se nos describe un poco la ciudad de Éfeso. Y por ejemplo, de las cosas que se nos describen en Hechos 19 de Éfeso, vemos a Demetrio. ¿Te acuerdas de Demetrio? Es un vecino que tenía. No, Demetrio era un líder de los vendedores, que cuando Pablo llega a predicar, Demetrio se levanta y organiza al grupo estos que vendían las figuritas, ¿te acuerdas? Precisamente para ir en contra de Pablo o de los predicadores del evangelio. Ahora, Demetrio obviamente era un hombre que estaba liderando un grupo de comerciantes. Según Hechos 19:25, es un grupo de obreros hombres que acompañan a Demetrio. Ahí está. Hechos 19:31. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia que eran amigos de Pablo, es decir, las autoridades de la ciudad eran hombres. Hechos 19:35. Entonces él, estamos hablando de un puesto importante en la ciudad, era hombre. Por lo tanto, según Hechos 19, las autoridades y líderes prominentes de la ciudad eran hombres. Por lo tanto, concluir que Éfeso era un lugar radicalmente feminista no tiene mucho sentido. Porque los mismos textos y los mismos elementos alrededor de, y la misma historia, no nos permite pensar que Éfeso era literalmente un lugar feminista. Y miren, les voy a decir esto, a mí me hubiera encantado que Éfeso hubiera sido feminista. ¿Por qué? Porque me ahorra un montón de trabajo, simplemente para decir, Pablo escribió esto para una ciudad feminista y se acabó. Y ya. Pero Éfeso no vemos ni en la historia, ni en Hechos 19, que sea literalmente una ciudad controlada por mujeres. Era una ciudad grecorromana como las demás ciudades de ese tiempo. Ahora súmale lo siguiente, como dice el pastor de Young. Además, sin importar si Éfeso era feminista o no era feminista, no debemos considerar que el enfoque de Pablo aquí sea netamente limitado
Porque si es la palabra de Dios que permanece para siempre, entonces esto que Pablo escribió aquí tiene que aplicarse para nosotros. Porque si yo desecho esto diciendo esto fue solo para ellos, otras porciones de la Biblia puedo hacer lo mismo. Y esto es lo que han hecho muchos. Si yo quito esto y pienso que solamente es para una ciudad específica, así puedo quitar un montón de cosas de la Biblia. Pablo está tratando problemas específicos, pero jamás Pablo está sugiriendo que los principios que él va a poner aquí están limitados por la cultura. La cultura no debe definir a la iglesia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El profesor Baugh, especialista, dice, había poco, si es que algo había de feminista en Éfeso del siglo I. No había nada en Éfeso que obligara a Pablo a abordar un problema feminista en concreto de la iglesia. No es que había un grupo feminista en el culto queriendo tomar el control y entonces Pablo tiene que venir para controlar a este grupo feminista. Lo que sí había era un grupo de hombres enseñando falsas doctrinas. Y ahí sí, hasta Pablo lo pone por nombre. ¿Te acuerdas? Ahí sí, es claro el grupo de hombres enseñando falsas doctrinas. Pablo les dice que se callen, pero no vemos como tal una corriente feminista entrando a la iglesia. Si concluimos que Pablo está dando indicaciones permanentes a las mujeres, entonces vamos a poder ver aplicaciones para la iglesia de hoy en día. Nuevamente, como lo dije la semana pasada, aquí hay instrucciones para hombres y para mujeres, pero los principios eternos o los principios permanentes que están en estos versículos se aplica para todos. Y nuestra tarea como lectores, como estudiosos de la Biblia, tenemos que encontrar cuáles son esos principios de aplicación para nosotros. Porque creemos que la Biblia sigue hablándonos a nosotros. Dentro de las cosas que vamos a enfrentar en estas próximas semanas o de las complicaciones para poder entender mejor estos pasajes, hay, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo entender la vestidura de la mujer cristiana? Y al final, ¿qué vamos a concluir de la forma en que las mujeres se visten, sobre todo la mujer cristiana? Porque ojo aquí, hay congregaciones donde sí en sus estatutos dice cómo se debe de vestir la mujer. Hay congregaciones que sí exigen cómo debe vestirse la mujer. ¿Verdad? Si se deben de poner aretes o no. Si se deben de maquillar o no. Es más, creo que hasta el corte del cabello. ¿Verdad? Ahora, ¿de dónde viene eso? El patriarcado. Viene de una interpretación de la Biblia. Alguien interpretó aquí, o algunos pasajes, y concluyó que la mujer no puede usar pantalón. De ahí viene. El asunto es, ¿puedes poner nuevamente el 9 y el 10, tantito? El asunto aquí, mira el problema en el cual nos metemos. Pensemos que somos una congregación que en nuestros estatutos viene cómo debe de vestirse una mujer. Ok, como hay estas congregaciones. Ahora, el problema que tenemos es que si le exigimos en los versos 9 y 10, ¿puedes poner el 10? ¿Cómo se debe de vestir? Tendríamos que exigirle 11 y 12. ¿Y por qué en estas congregaciones se le exige a la mujer que se vista de una manera, pero no se les exige 11 y 12? Tendríamos que tener la misma coherencia, ¿verdad?
Ok, la mujer tiene que vestirse así, pero no vas a predicar el domingo. Porque si no, estoy seleccionando yo versículos como yo los quiero aplicar y otros como yo los quiero aplicar. Y no, mis hermanos, hay reglas de interpretación. Entonces tengamos cuidado cómo vamos a aplicar esto. Y otro problema es que no olvidemos que Pablo tiene en su mente no a la iglesia de Tuxtla. En la mente de Pablo está la iglesia de Éfeso. En la mente de Pablo está un destinatario y es Timoteo. Y así como le dijo Timoteo, instruye a los hombres cómo deben de orar, ahora vamos a ver cómo las mujeres se deben de vestir, pero mientras Pablo le habla a un grupo específico en un tiempo específico, como es la palabra de Dios, también va a hablar a nosotros. Eso no lo olvides. Pablo le escribe a Timoteo que está en Éfeso. Instrucciones específicas, pero es la palabra de Dios que entonces se aplica para nosotros. Entonces, primer conclusión, Éfeso no era una ciudad feminista. No hay indicios para llegar a esa conclusión. A mí me hubiera encantado que sí. De verdad, cuando leí y dije, no, este está equivocado, y investigué, leí, dije, no hay indicios para que concluyamos eso. Éfeso era una ciudad, vamos a suponer, como cualquier otra ciudad en su momento. Pero vayamos a las primeras instrucciones, y son las instrucciones de vestimenta, versículos 9 y 10. Esta es la NTV. Quiero que las mujeres, ¿lo pueden leer ustedes? Ya se me secó mi garganta. Espérenme tantito hasta ahí. Dice, ni con accesorios de oro. ¿Alguna de las mujeres esta mañana trae aretes de oro? Es que bueno que el mío es de fantasía. Los de fantasía pasan, dice, mientras. Dice, yo lo compré allá afuera, en un tianguis, dice, en un bazar. Dice. Es que, hermanos, qué fácil es poder decir aquí que la mujer no puede usar arete, ¿sí o no? Y miren, nos quitamos un montón de problemas. Ya vi unas hermanas ahí como a su cabello así. No escondan sus aretes, hermana. Pónganla en el ofrendero. Que miren, qué fácil, ¿no? Verso 10. Miren, hasta música. Pues las mujeres, ¿qué? Que pretenden ser dedicadas a Dios deberían, ¿qué? Ok. Ya dijimos, Éfeso no era una ciudad feminista, pero había un elemento cultural en esta ciudad como en otras ciudades y lo vamos a ver en un momento. Samuel Pérez Milos, en su comentario a Efesios, dice, existen evidencias históricas que demuestran que muchos de los vestidos que las mujeres llevaban en el Éfeso del primer siglo literalmente rayaban en la promiscuidad sexual. Literalmente eran vestidos que mostraban mucho del cuerpo de la mujer y que de hecho para algunos críticos, por así decirlo, el elemento era llamar la atención de los hombres y literalmente eran formas de vestir que buscaban ofender a sus esposos. Súmale peinados ostentosos, ponles poner tantito el verso 9, peinados ostentosos que nuevamente, mira, el elemento del peinado ostentoso, y hay unas traducciones que dice trenzas, era porque una mujer que llevara trenzas o peinados muy ostentosos indicaba que eran de la alta sociedad.
Porque para hacer estos tipos de peinados no es que ibas a un salón. ¿Sabes quién te peinaba? Los esclavos. Una mujer con un peinado muy ostentoso significaba que en su casa tenían esclavos. Por lo tanto, se hablaba que eran mujeres de una alta sociedad con muchísimo dinero. Culturalmente, y creo que lo puedes ver, hasta a veces se ve en las películas, rara vez se miraban a mujeres con el cabello suelto. Casi siempre las mujeres llevaban el cabello recogido y a partir de ahí eran los elementos de qué tipo de peinados llevaban. Ahora, al peinado le agregaban, como dice acá, oro, perlas y otras cosas. Entonces, literalmente, con solo ver el vestido de la persona y el peinado de la persona, literalmente estaba la persona diciendo, tengo mucho dinero. Hay estudios que dicen que los vestidos de aquella época llegaban a costar hasta 7,000 denarios. Un denario, imagínate, para que tengas esta perspectiva, el sueldo de un obrero era de un denario. ¿Cuánto está el salario mínimo hoy en día? 278 vi por ahí. No, dice, mi presidenta ya la subió. Dice. No, bueno, pero más o menos, 278, multiplícalo por 7,000 denarios, 7,000 sueldos diarios de una persona, estamos hablando más de, casi 2 millones de pesos. Un vestido con un valor de casi 2 millones de pesos, que hoy los hay. Pero acuérdate, esta sección está dentro de la instrucción para el culto. Pero ahí vamos a enfrentar otros problemas. Porque entonces, ¿quiere Pablo que las mujeres se vistan solo con ropa barata? ¿Cuál es la instrucción de Pablo aquí para la mujer de hoy en día? ¿O hay un límite de costos en las prendas de vestir como para decir no pasen de este límite porque entonces ya sería vestido costoso? Y nuevamente, como comentamos, ¿la mujer puede usar accesorios de oro o de perlas? ¿Aretes? O hagamos esta pregunta, ¿le importa a Dios cómo nos vestimos? ¿Le importa al Señor o solo al Señor le importa nuestro corazón? Tenemos que llegar a esto. Porque lo más fácil, que es lo que muchos hacen, es poner reglas externas. Vístanse así, 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 y se acabó el show. Pero ¿es realmente algo que a Dios le importa solo lo externo? ¿O solo lo interno? ¿O las dos cosas? Porque entonces, si al final de cuenta no le importa lo externo, ¿no tendrían ustedes ningún problema que yo un día venga a predicar con short y con chanclas? ¿O sí tendrían algún problema? Ahora resulta que no. ¿O con una camiseta? Entonces, ¿le importa al Señor cómo nos vestimos o no? Ahora, en estos dos versículos hay 4 palabras que Pablo pone que es importante entenderlas para entender lo que Pablo quiere decirnos. Y las palabras son decoro, pudor, modestia
Y en el verso 10, buenas obras. Porque la instrucción es, ¿puedes tú poner tantito el verso 9? Que las mujeres, aquí viene la instrucción, se vistan con ropa que decorosa, con pudor, modestia. Aquí viene la prohibición, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y el verso 10 agrega una más, sino con buenas obras. Entonces, la instrucción trae 4 elementos: decoro, pudor, modestia y buenas obras. Si encontramos o si entendemos estas 4 palabras, entenderemos el principio de aplicación para nosotros. Porque si no, vamos a seguir debatiéndonos entre cómo se debe de vestir una mujer. Aquí hay un elemento que viene también una instrucción para la iglesia hoy en día. Entonces, tratemos de entender estas 4 palabras. Decoro, con ropa decorosa. Según el diccionario, el decoro es la dignidad de una persona respecto a su comportamiento, a su aspecto o calidad de vida. El pastor Jeff Pollard define el decoro cuando dice: Pablo centra su exhortación en este asunto y ordena a las mujeres que se vistan. Ojo aquí, el decoro es esto, dice Jeff Pollard, en concordancia con su profesión de fe y su vida cristiana. En otras palabras, Jeff Pollard dice básicamente, cuando Pablo estaba hablando de ropa decorosa, es como si Pablo le dijera a las mujeres cristianas: mujeres cristianas, vístanse como cristianas. Que su forma de vestir tenga una concordancia a lo que ustedes creen. ¿Te empiezas a dar cuenta que no hay instrucciones de qué prendas? Porque vuelvo a repetir, podemos pasarnos aquí qué prendas vamos a autorizar y cuáles no, y nos podemos perder de lo más importante. Que entonces lo primero que tiene que ver el pudor, o el decoro, perdón, es, dice, mujeres cristianas, vístanse en concordancia a su profesión de fe. Vístanse como una cristiana. Pero ¿cómo se visten las cristianas? La segunda palabra, pudor. Según el teólogo George W. Knight, la palabra pudor denota un estado de ánimo o actitud necesaria para que lo que uno se pone demuestre modestia, demuestre humildad, demuestre sencillez. La mujer cristiana conoce los límites y quiere permanecer dentro de los límites. Una mujer cristiana no tiene por qué andar buscando el exhibicionismo. Ella no, su meta no es exhibir su cuerpo. Entonces, ¿ven los elementos que va sumando Pablo acá? Ropa decorosa, conforme a tu profesión de fe. Pudor, no tienes por qué estar exhibiendo tu cuerpo. Pudor, dice Pérez Milos, es el respeto a sí mismo que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Y luego la palabra modestia. Dice Pollard, si bien dentro de los significados que la palabra modestia puede tener, su sentido general es la de discernimiento, sobriedad, templanza. Y cuando Pablo va a usar esta palabra aquí, literalmente es cuando una mujer reconoce su posición delante de Dios, sabe que es hija de Dios, y entonces por cuanto conoce su identidad, eso se va a traducir en su vida diaria. No solo en cómo viste, sino en lo que también, lo que consume. Porque a la mujer cristiana le importa una cosa: agradar a su Señor, agradar a su Dios. Pérez Milos dice, una mente equilibrada piensa correctamente
en qué ropa debe ser la adecuada. ¿Te das cuenta que estas palabras no apelan a qué prenda puede usar o no usar una mujer? Estas palabras apelan a la madurez de la mujer, al temor reverente de la mujer. Y eso se alimenta de una cosa, de tu relación con Dios. Si mi relación con Dios está fría, tarde o temprano se va a manifestar hasta en mi forma de vestir. Si mi relación con Dios está lejana, tarde o temprano mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de comunicar, lo que consumo va a terminar testificando de dónde está mi corazón. Pero si mi relación cercana con Dios es cercana, es constante, es perseverante, el Espíritu Santo pondrá en mí la sabiduría para entonces yo saber, vaya, hasta cómo vestirme. Porque no es como que, y si se enoja mi líder, y si se enoja, no, es, quiero agradar a Dios. Y entonces Pablo va a terminar en el verso 10 con la última palabra diciendo buenas obras. Porque las buenas obras, que es lo que Pablo ahora está usando un elemento metafórico de vístanse con buenas obras, que glorifiquen a Dios, que testifiquen de quién es tu Dios, que hablen del evangelio y que profesen piedad. Nuevamente, no nos perdamos en la discusión superficial de que si la mujer puede o no usar pantalón. Mira, Pablo ni conocía el pantalón. O sea, no había pantalón pues en ese tiempo como para decir, oh mira, Pablo está prohibiendo el pantalón. ¿Qué se lo mostró? Como un predicador que dijo allá, no, vi en visión que aquí en el templo entraron unos murciélagos y se posicionaron allá y los murciélagos se juntaron y usaron y formaron la figura de un pantalón. Y diciendo que el pantalón es de Satanás. ¿De dónde bendito sacan esas cosas? Para mí, perdón que lo diga y lo digo con respeto, para mí a veces es solamente hacer un análisis muy superficial de los textos. Sí, había diferencia entre la túnica de hombres y las mujeres, y curiosamente las diferencias eran en costuras. Como hoy hay diferencia entre un pantalón de hombre y de mujer. ¿Y dónde se diferencia? Pues los hombres saben más, ¿no? Por favor, miren, este debate de qué ropa puede usar la mujer o qué no, va a seguir hasta que Cristo venga. Y ni mi trabajo es ir a convencer a estas congregaciones que tienen en sus estatutos esto, pero también debemos de nosotros saber cuál es nuestra postura y por qué si eso es lo que nosotros creemos. Porque no nada más es decir, en tu iglesia no te permiten usar pantalón, vente a la mía, aquí sí. No. O sea, ese no es el punto. De, es que aquí hay más libertades que allá o aquí. No nos perdamos en la superficie, porque ese es el problema muchas veces con textos como estos. ¿Está Pablo prohibiendo que las mujeres usen aretes o adornos de oro o de perlas? Tampoco. ¿Está diciendo Pablo que no deben comprar ropas caras? Tampoco. ¿Qué es lo que Pablo realmente entonces está instruyendo para las mujeres de Éfeso y para las mujeres hoy en día? Hendrickson, un comentarista, dice: cuando Pablo trae el elemento de las vestimentas a una carta como la de Timoteo, que es netamente práctica, y ojo, Pablo está instruyendo en cómo las mujeres deben de vestirse para el culto público. Porque estas instrucciones es en el culto público, en el culto donde estamos reuniéndonos. Pablo está instruyendo en cómo la mujer debe de venir vestida al culto. Eso no lo pierdas de vista, esa es la instrucción, como en el verso anterior para los hombres. Entonces dice Hendrickson,
Al vestirse para ir a la iglesia, las mujeres deben de poner en práctica el sentido común. Pablo no está diciendo, no te vistas como a la moda, como está la moda, salvo que la moda sea inmoral o indecente. ¿Ya vieron? ¿Quién lo va a decidir eso? ¿Tú? Con Dios. Pero si mi relación está fría con Dios, voy a venir aquí con short, con chanclas, con camiseta, y ustedes no me pueden juzgar porque mi corazón está con Dios. Se ve. Y dicen, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, no sé, ya ni sé dónde lo decíamos. Dice, lo que se ve, dice, no se juzga. No es cierto. Lo que se ve, se juzga. A veces juzgamos hasta lo que no vemos, pues, pero eso ya es pecado. Ojo aquí. Jamás tampoco Pablo está dando lugar para libertinaje. Y tampoco está poniendo la forma correcta de qué prendas va a usar una mujer. Debemos recordar siempre, dice Hendriksen, que a veces el corazón orgulloso se esconde tras una máscara de pretendida modestia. Ahora resulta que la hermana que pone su falda que tapa el zapato, así es el tamaño de la lengua también. Porque se siente superior a la otra. Estoy hablando en general, hermano, pero Dios habla, hermano. Pero entonces por otro lado dicen, no, yo no soy religiosa, yo puedo usar pantalón y no, porque mi conciencia está bien. Y entonces la que usa pantalón se siente más madura teológicamente y entonces dice, yo puedo hacer esto, y entonces critica a la otra. Hay que evitar cuidadosamente los extremos. La forma de vestir debe expresar la condición de mi corazón. Dice Hendriksen, una sana perspectiva y correcta perspectiva de la vida cristiana se traduce aún en cómo yo me visto. A nosotros que nos encanta esta frasecita de sana doctrina, debería traducirse entonces también, si realmente tenemos sana doctrina, en decisiones sabias en cómo nos vestimos. ¿Y a qué serviría que para venir al culto nos vistamos de una forma y el corazón está vestido de cosas que no le agradan a Dios? ¿De qué sirve que aquí, mire, hasta lo pasemos al frente, así hay que vestirse, mire, y el corazón lleno de chisme, de murmuración, de falta de perdón, de arrogancia, de orgullo? Pablo está diciendo, vístanse de buenas obras, porque esas vienen de acá. Entonces empecemos con lo importante. Número 2, ¿de qué sirve que al culto vengamos vestidos de una forma y de lunes a sábado nos vestimos de una forma totalmente diferente, suponiendo que entonces a Dios solo le interesa cómo me visto las 2 horas del culto? Perdón que se los diga, pero para mí eso es hipocresía. Esta es mi ropa cristiana para domingo, esta para lunes a sábado. ¿Cómo? Debería de haber coherencia. Que la palabra aquí, la palabra que más se usa es integridad.
Pero si yo nada más me preocupo por cómo me van a ver los hermanos o qué van a decir de mí los hermanos, como me he visto, y solo me preocupo para el domingo y las 2 horas y de ahí hago lo que quiera, entonces mi corazón realmente no ha entendido la omnipresencia de Dios y seguimos suponiendo, al igual que el católico romano muchas veces, que Dios está aquí. Entonces, si aquí cumplo ciertos estándares, que se puede. Podríamos poner un montón de reglas en cómo nos debemos de vestir, lo podemos cumplir. Pero sería alimentar la hipocresía. Porque entonces allá afuera es como decir, no, es que en mi iglesia no permiten el pantalón, por ejemplo en el caso de las mujeres, ok, no vienes con pantalón acá, pero ¿qué tal si en tu trabajo, en tu uniforme te exigen pantalón? ¿Qué vas a hacer? Entonces dice, no, es que ese es mi trabajo. ¿Ven? Qué fácil caemos en desconectar la vida cristiana y tenemos estas ideas de, no, es que eso es en lo secular. Todavía tenemos estas ideas. Es que esto es, decimos, música cristiana y música. Esta es mi vida cristiana y esta es mi vida. Entonces mi vida secular, como que a Dios no le importa. No. Vistámonos de una forma coherente, sobre todo testificando quién es nuestro Dios. Número 3, Pablo no prohíbe usar ropa cara, accesorios de oro. Lo que Pablo indica es no abusar de estas cosas que al final del día pongamos nuestra identidad en las cosas, en las marcas, en lo caro. Porque ese es muy un riesgo. Tengamos cuidado de no al final del día poner nuestra identidad en la ropa, en los accesorios y suponer que porque yo tengo cierta marca, soy mejor que otros. Porque ese es otro problema. Que suponer que si usamos ciertas marcas, que porque son caras, valemos más que el que no está usando esas marcas. Pablo no está diciendo, no te compres ropa cara. No, lo que Pablo está diciendo es, ten cuidado de no abusar en estas cosas, que al final pongas tu identidad en eso y te olvides que tu valor no depende de tu ropa, tu valor depende de Cristo. Número 4, la línea de cómo vestir, tanto para hombres como para mujeres, lo debemos poner cada uno, usando nuestro sano juicio, nuestro sentido común, nuestra madurez espiritual, pero sobre todo nuestro temor a Dios. Es obvio que si tuviéramos alguna situación específica a nivel congregación con elementos de vestimenta, es obvio que tendríamos que tener ciertas conversaciones para poner ciertos límites en elementos bien específicos. Pero lo que se le demanda a cada cristiano es madurez, temor a Dios, y eso nace de nuestra relación con Dios. ¿De qué sirve que pongamos un montón de reglas en cómo nos debemos de vestir si el corazón de la persona al final está lejos de Dios? Mejor ayudémonos a fortalecer nuestra relación personal con Cristo y el Espíritu Santo pondrá en nosotros, vaya, hasta estas decisiones. No, Pablo dice que toda la vida es para la gloria de Dios. Y eso incluye también en la ropa que nos compramos, en la ropa que usamos. 5. No usemos las vestimentas como un símbolo para alardear del dinero que tenemos o del que no tenemos. Y esa playerita, dices, Nike, decía uno, a 30 meses sin intereses, ahora en la venta nocturna, mira,
3 años me endeudé. Qué falta de prudencia. No, pero mira la marca, era un ofertón. Qué fácil hemos desviado nuestro corazón. Y ahí hay un elemento de educación financiera, pero que vuelvo a repetir, no te estoy diciendo, ay, no compres estas marcas. No, si lo puedes hacer, dale. Pero organízate financieramente y no estés viviendo una vida constantemente endeudado solo por andar queriendo obtener ciertas marcas. Ese es el problema. Pablo está diciendo, no usen vestidos costosos o peinados ostentosos, sobre todo por el elemento de que esas cosas buscaban para humillar al otro. No. Número 6. Cuidado con la falsa modestia, como te decía hace ratos. Suponer que porque un hombre o una mujer se viste de una forma específica, o en el caso de mujeres, es que no se maquilla, no se pone aretes, el largo de la falda es el correcto, no compra en plazas porque comprar en plaza es pecado, compra solamente en las tiendas cristianas autorizadas por la iglesia, ¿solo por eso es más santa que otras mujeres? Ese es el problema. Pero también no irse en el otro extremo de suponer que a Dios no le importa cómo nos vestimos. Claro que le importa, ¿sabes por qué? Porque eso es el reflejo del corazón. Porque lo que hay aquí es lo que termina expresando en nuestras decisiones diarias. No solo ciertas decisiones. Y lo mismo es para los hombres, hermanos. Cuidado. Pablo aquí está hablándonos que tengamos cuidado de la vanagloria, del ego. Al final, son pecados que nosotros no vemos, pero Dios sí los ve. Y a Dios no lo vamos a poder engañar. Por último, así como la instrucción para los hombres fue oren sin ira ni contienda, Pablo le está diciendo en el verso 10, mujeres, vístanse de buenas obras, porque eso va a nacer desde sus corazones y van a testificar quién es su Dios. Para muestra que Pablo no escribió esto solo para una congregación con un problema en Éfeso, que algunos dicen, es que eso fue solo para Éfeso. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Este es Pedro escribiéndole a un grupo de iglesias, no ya a Éfeso. Que el adorno de ustedes, ¿qué? No sea el externo. Nuevamente, mira, peinados, ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Ahora es Pedro a otras iglesias. ¿Por qué? Porque parece ser que este era un problema en las iglesias. Verso 4. Sino que sea lo que procede de ¿qué? Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el cual es precioso delante de Dios. Lo mismo que Pablo está diciendo. Aquí Pedro dice, vístanse de un adorno que venga del corazón. Y Pablo dice, de buenas obras. No perdamos de vista lo importante. Yo creo que los debates sobre las vestimentas van a seguir hasta que Cristo venga. Hay congregaciones que se enfocan más en este tipo de cosas, hay otras que no tanto, pero no perdamos lo que Pablo está diciendo y para mí es aplicable para hombres y para mujeres. Vistámonos de buenas obras que glorifiquen a Dios, que testifiquen quién es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Pablo no solo le está hablando a mujeres de Éfeso, también le está hablando a las mujeres de hoy en día, pero también nos habla a la iglesia de hoy en día. Y haremos bien estar atentos a la palabra de Dios que está instruyéndonos para nuestras decisiones diarias, que nos ayudan, nos guían y a veces nos van a exhortar. Por favor, iglesia, no caigas en la mentira de que si hablamos de vestimenta en automático es hablar de legalismo. No. Si bien es cierto, la línea es muy delgada entre pasar al legalismo
y lo que hemos dicho anteriormente, al antinomianismo, al que no importa nada. Al final Dios me ama. La línea es muy delgada. Pero si Pablo está trayendo estos temas a colación, es porque algo Dios también quiere hablarnos. La instrucción para la iglesia, entonces, para hombres y mujeres es: vistámonos con decoro, con pudor, con modestia, porque cuando lo hagamos, estaremos testificando lo que hay en nuestro corazón. Que en todo lo que es de nuestra vida, testifique quién es nuestro Dios. Nuestro Dios 3 veces santo. La gloria es solo de Él. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, conscientes estamos, Señor, que son temas complicados, pero a la vez, Señor, están ahí en tu palabra y necesitamos ir a ellos, Señor. Necesitamos aprender. Tú sabes, Señor, que como iglesia predicamos de manera consecutiva libros enteros de tu palabra. Y ha tocado llegar a estos puntos. Te pido, Señor, que nos ayudes a que nuestra relación contigo sea una relación presente, constante, perseverante. Lo demás será consecuencia de eso. Señor amado, ayúdanos a conocerte más y más. Y sé tú quien nos guíe. Señor, nuestras vidas son tuyas. Todo lo que es de nosotros, lo hemos dicho, lo hemos cantado, que toda nuestra vida te pertenece, y también nuestra forma de vestir. Líbranos de nosotros crear secciones, de suponer que hay cosas en nuestra vida que no te interesan. Líbranos de pensar que hay cosas en nuestra vida que a ti no te importan. Porque yo creo, Señor, que a ti te importa toda nuestra vida. Aún esas decisiones que tomamos, Señor, que parecieran no tener mucho sentido, pero cuando a veces examinamos a detalle, vemos que nuestro corazón ha levantado un ídolo en nosotros, que es la vestimenta. Señor, yo creo que tal vez habemos algunos que debemos arrepentirnos en que hemos puesto nuestra identidad en la ropa. Hemos puesto nuestra identidad en los accesorios, en la marca del teléfono. Hemos levantado un ídolo de nuestra propia figura. Hemos exagerado porque nos hemos rendido a nuestro propio ídolo que nosotros formamos. Nuestra vida empieza a girar en torno a nosotros, a cómo nos vemos, a lo que nos ponemos, a los lugares que vamos, a las marcas que usamos. Perdónanos, Señor. Porque creo que ese es el punto que tú estás tratando aquí con nosotros. Que nuestro corazón no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que esté centrado en ti únicamente, Padre. Señor, pon en nosotros un temor reverente para todas las áreas, para lo que consumimos en internet, para lo que vemos, lo que oímos, lo que vestimos, lo que leemos. Ayúdanos a testificar a este mundo que somos tus hijos, somos tus hijas, que somos un pueblo, como tu palabra dice, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes tuyas, que nos libraste de las tinieblas y nos trajiste
a tu luz admirable. Amén.